Los gringos y los espárragos. El sol apenas comenzaba a asomar en el horizonte, pintando de dorado los campos de espárragos que se extendían como una alfombra verde a lo largo de la región agrícola del sur de los Estados Unidos. El aire cálido de la mañana acariciaba el rostro de Carlos, quien, con sus manos endurecidas por años de trabajo en los campos, recogía espárragos con una destreza que pocos podrían igualar. Cada caja que llenaba era un paso más cerca de mandar dinero a su familia en su país natal, un acto que repetía día tras día, sin descanso, sin detenerse. A lo lejos, la figura de Frank, el dueño de la granja, se recortaba contra el cielo. Su rostro mostraba signos de preocupación. La escasez de trabajadores era cada vez más palpable. Las políticas de inmigración habían sembrado el caos, y las redadas de ICE se llevaban a miles de migrantes, hombres y mujeres que, al igual que Carlos, habían hecho de la agricultura su vida, su sustento. Los campos ya no se veían tan llenos como antes. La falta de mano de obra había puesto en jaque todo el sistema agrícola. Frank caminaba de un lado a otro, su preocupación por la producción creciente. Los espárragos, que antes eran cosechados rápidamente por las manos expertas de los migrantes, comenzaban a pudrirse en la tierra. La cosecha se hacía más lenta, menos eficiente. No importaba cuánto tratara de llamar la atención de los pocos trabajadores que quedaban. El problema era evidente: sin los migrantes, las granjas no podían sostenerse. En el mismo campo, a unos metros de Carlos, Maggie, una joven estadounidense, luchaba por entender el arduo trabajo de la cosecha. Nunca había estado en un campo antes. La idea de trabajar en la agricultura, algo tan ajeno a su vida, la había atraído por la desesperación de la situación. La empresa de Frank, al igual que muchas otras, se había visto obligada a contratar a trabajadores estadounidenses, pero la inexperiencia era un obstáculo que no podía superarse. Maggie se agachó con torpeza y trató de llenar su primera caja de espárragos, pero pronto se dio cuenta de lo difícil que era el trabajo. Los espárragos que ella recogía no eran ni de cerca tan perfectos como los de Carlos. Con cada intento, se sentía más frustrada. A lo lejos, los demás trabajadores, especialmente los latinos, se movían con una rapidez y destreza que Maggie solo podía soñar con alcanzar. Carlos la miró por un momento, pero siguió trabajando. Sabía lo que significaba esa lucha interna. No solo por la dificultad del trabajo, sino por el peso de lo que significaba estar allí. Mientras los espárragos caían a sus pies, el pensamiento de su familia lo mantenía concentrado. Ellos dependían de él, y esa idea le daba la fuerza para seguir adelante. Frank, observando desde su oficina, no podía dejar de notar el contraste. Las cajas de espárragos que se llenaban lentamente por los estadounidenses eran nada comparadas con la rapidez de los trabajadores latinos. La eficiencia se había ido, y con ella, la esperanza de salvar la cosecha. La granja que él había construido con tanto esfuerzo comenzaba a desmoronarse. Los días siguientes fueron aún más difíciles. Los empresarios agrícolas comenzaron a experimentar lo que Frank ya temía: la escasez de trabajadores latinos estaba llevando al sistema a su punto de quiebre. Los campos, una vez tan llenos de actividad, ahora se veían vacíos. En los pequeños pueblos cercanos, las tiendas comenzaban a cerrar debido a la falta de personal. Las fábricas de procesamiento de alimentos, que antes funcionaban a toda máquina, ahora operaban a medio ritmo. La economía local, que dependía de la agricultura, estaba en caída libre. Carlos, a pesar de su experiencia, ya no podía hacer frente a todo. El ritmo de trabajo había disminuido considerablemente, y el tiempo que pasaba en los campos parecía alargarse. La cosecha que antes se recogía en cuestión de días ahora tardaba semanas. Los frutos se pudrían en la tierra, y con ellos, el esfuerzo de los trabajadores que intentaban mantener todo a flote. Tom, un hombre deportado, regresó a la ciudad después de años de trabajar en los Estados Unidos. Caminó por las calles que conocía bien, las mismas que ahora parecían vacías. El paisaje era desolador. Las tiendas cerradas, los campos sin trabajadores, y el pueblo que antes había sido vibrante, ahora parecía una ciudad fantasma. Tom, con su rostro marcado por los años de trabajo duro, se encontraba con Carlos en el centro del pueblo. La tristeza compartida entre ambos era palpable.
El vacío que sentían no solo era físico, sino emocional. Tom le contó a Carlos sobre la vida en su país, donde la situación no era mejor. La deportación lo había separado de su familia, y ahora se sentía inútil, sin trabajo ni futuro. Pero, al mismo tiempo, observó cómo el sistema agrícola estadounidense comenzaba a desmoronarse por la falta de mano de obra. Los vídeos que circulaban por las redes sociales, mostrando a los trabajadores estadounidenses intentando hacer el trabajo de los latinos, eran prueba de que la situación era insostenible. El día que Carlos y Tom se encontraron, algo cambió en sus corazones. Carlos ya no veía solo la lucha por su familia, sino la lucha de todos los trabajadores migrantes. La economía, la agricultura, y el país mismo dependían de ellos. Sin embargo, el gobierno había tomado decisiones que solo habían empeorado la situación. La tensión comenzó a crecer entre los trabajadores. Los estadounidenses, aunque bien intencionados, no podían llenar los vacíos dejados por los latinos. Las diferencias en velocidad, destreza y compromiso eran evidentes. Los empresarios, como Frank, ya se daban cuenta de que no podían sobrevivir sin los migrantes. Los espárragos que se recogían lentamente eran prueba de ello. La situación era una montaña rusa de emociones. Los empresarios no querían perder dinero, pero tampoco querían perder a sus trabajadores latinos. Sin ellos, el sistema simplemente no funcionaría. Mientras tanto, las tensiones políticas aumentaban. El presidente Trump, al ver el colapso de muchas industrias, comenzó a presionar por la reactivación de la mano de obra migrante. Los empresarios agrícolas, desesperados, exigían un cambio en las políticas para permitir que los migrantes regresaran. Los vídeos de los estadounidenses trabajando en los campos se viralizaron, mostrando la diferencia abismal en la eficiencia. Imagina vivir cada historia como si fueras parte de ella. Eso es lo que nuestro nuevo ebook puede hacer por ti. Si buscas experiencias narrativas profundas y emocionantes, este es tu momento. Con nuestro nuevo iBook transformarás la manera en que experimentas historias. Este sistema exclusivo te llevará a mundos fascinantes, conectando contigo como nunca antes. Pero esto no estará disponible por mucho tiempo. Aprovecha el precio especial de 9,99 € antes de que termine la oferta. Haz clic ahora y comienza a vivir las historias como siempre lo soñaste. No pierdas esta oportunidad. Haz clic en el enlace y comienza hoy. La presión fue tanta que, al fin, el gobierno federal cedió. Los trabajadores migrantes comenzaron a regresar, no solo a sus viejos trabajos, sino también con una nueva perspectiva sobre su importancia para la economía estadounidense. Sin ellos, las cosechas no solo se perderían, sino que el país entero caería en un abismo económico. Con el regreso de los migrantes, los campos volvieron a su ritmo. Carlos, Tom y los demás trabajadores encontraron en sus manos una nueva razón para seguir luchando. El sistema, aunque roto, comenzó a reconstruirse. La historia de aquellos días se convirtió en una lección para todos. La tierra, que había llorado durante tanto tiempo, comenzó a florecer nuevamente. Los empresarios, incluidos Frank, aprendieron a valorar a sus trabajadores, no solo por la rapidez con la que cosechaban, sino por la destreza, el compromiso y el sacrificio que ponían en cada tarea. Maggie, aunque al principio era novata, se dio cuenta de la magnitud del trabajo que los migrantes realizaban. Comenzó a comprender el esfuerzo que se requería, y aunque no podía hacerlo tan rápido como Carlos, entendió que sin ellos, el país no seguiría funcionando. Los trabajadores latinos, una vez desplazados y temerosos, regresaron con la cabeza en alto. La economía agrícola volvió a prosperar, pero con una nueva apreciación por el trabajo que realizaban. El conflicto, aunque resuelto, dejó una lección importante: el valor del trabajo no reside en el origen de quien lo realiza, sino en el esfuerzo y la dedicación que se pone en él. A medida que los días pasaban, el calor del verano se intensificaba. Los campos de espárragos, una vez llenos de vida, ahora respiraban una calma tensa, como si la tierra misma estuviera esperando el regreso de los trabajadores migrantes.
Frank caminaba por los senderos de su granja, observando los brotes de espárragos que aún no habían sido cosechados. La frustración lo invadía. Aunque los nuevos trabajadores estadounidenses, como Maggie, trataban de hacer lo que podían, la falta de experiencia era un obstáculo que no se podía eludir. Las manos torpes de Maggie, sus movimientos lentos y vacilantes, no eran suficientes para llenar las cajas con la misma rapidez que los trabajadores latinos. Frank pensaba en los viejos tiempos. Recordaba cuando los campos se llenaban con risas y conversaciones en español. Los trabajadores migrantes no solo eran eficientes, eran una parte integral de su negocio. Ahora, enfrentándose a la escasez, se encontraba atrapado entre dos mundos, el de la necesidad de mano de obra estadounidense y el de la incapacidad de aquellos sin experiencia para igualar el nivel de trabajo que los migrantes realizaban. Carlos, por su parte, seguía trabajando, aunque con más lentitud que antes. Su cuerpo, cansado de los años en los campos, ya no respondía con la misma energía de antaño. El calor lo golpeaba con fuerza, pero la necesidad de enviar dinero a su familia lo mantenía firme. Mientras trabajaba, pensaba en la difícil situación de sus compañeros. El regreso de los migrantes era inevitable, pero la pregunta era cómo lo recibiría la sociedad, cómo se adaptaría el país a la escasez que había generado. Tom, que había regresado para ver si podía encontrar trabajo, caminaba por los campos con una sensación de impotencia. La deportación lo había dejado sin rumbo, y la vida que había dejado atrás parecía cada vez más lejana. Su país natal, donde había encontrado pocas oportunidades, ahora le parecía más sombrío que nunca. Miraba a los trabajadores en los campos, veía la escasez de gente que se había vuelto casi una crisis, y se sentía atrapado entre dos mundos. No tenía dónde regresar. Y aunque el país le había dado una oportunidad para trabajar, no podía quitarse el dolor de la separación de su familia. En una tarde calurosa, mientras Carlos y Tom descansaban bajo la sombra de un árbol, comenzaron a hablar de la vida que llevaban. Tom, con voz baja pero firme, le dijo a Carlos que sentía que todo había cambiado demasiado rápido, que las políticas y las decisiones del gobierno parecían haber dado un giro demasiado radical. Nos usan y nos descartan, Carlos. Pero si no fuera por nosotros, esta tierra estaría vacía. La gente no ve el sacrificio que hacemos, dijo Tom, mirando al horizonte. Carlos, en silencio, asintió. Sabía que era cierto. La tierra que tanto cuidaban, que tanto sembraban y cosechaban, nunca podría prosperar sin ellos. Ellos eran el motor invisible que mantenía en marcha la economía agrícola del país. Pero, al mismo tiempo, no podían evitar sentirse como piezas desechables en un sistema que los usaba y luego los descartaba. Mientras el sol se ponía en el horizonte, los trabajadores se reunían en el campamento improvisado cerca de la granja. La tensión en el aire era palpable. Algunos de los migrantes habían comenzado a regresar de manera clandestina, temerosos de ser capturados por las autoridades. Las redadas de ICE seguían siendo una amenaza constante, y cada uno de ellos vivía con el temor de ser deportado. La situación había alcanzado un punto crítico. Los empresarios agrícolas, como Frank, sabían que necesitaban que los migrantes regresaran. Sin ellos, el sistema colapsaría. Pero al mismo tiempo, había una creciente resistencia por parte de los estadounidenses, que, aunque bien intencionados, no podían trabajar al mismo ritmo. La velocidad con la que los migrantes recogían espárragos era incomparable. La diferencia entre los dos grupos era más que evidente. Frank, cada vez más desesperado, trató de contactar a las autoridades, pidiendo que se permitiera el regreso de los trabajadores migrantes. Pero, en sus llamadas, notó una creciente indiferencia por parte del gobierno. El cambio que se pedía no llegaba. Los empresarios ya no podían esperar más. Los campos seguían vacíos, y las cosechas, que antes habían sido un símbolo de prosperidad, ahora se pudrían lentamente en la tierra. Carlos y Tom, mientras tanto, no podían dejar de pensar en el futuro. Tom, que ya había experimentado el desarraigo, temía que las políticas de inmigración se endurecieran aún más, dejando a los trabajadores migrantes aún más vulnerables. Nos están tratando como si fuéramos invisibles, Carlos, dijo Tom en una conversación al anochecer. Nos necesitan, pero nos odian al mismo tiempo.
Carlos no tenía respuestas. El dolor de sentirse invisible era algo que todos los migrantes compartían. Pero lo que no sabían era que la historia de los trabajadores agrícolas se estaba convirtiendo en una lucha por la dignidad, una lucha por la supervivencia en un país que los había acogido pero también los había dejado atrás. Finalmente, las protestas comenzaron. No solo de los migrantes, sino también de los empresarios que veían cómo sus negocios se desmoronaban. La mano de obra migrante se había vuelto esencial para el funcionamiento de la economía agrícola, y el gobierno comenzó a recibir presión por parte de diversas organizaciones. Las noticias sobre el colapso de las granjas y la falta de productos en los estantes de los supermercados comenzaron a hacer ruido en los medios. La crisis era evidente para todos. El presidente, bajo la creciente presión de empresarios y trabajadores por igual, comenzó a ceder. En una medida que sorprendió a muchos, el gobierno permitió que los migrantes regresaran, pero con ciertas condiciones. Se crearían programas para regularizar su estatus y proteger sus derechos. Los migrantes podían regresar a los campos, pero bajo un sistema de visados temporales, y con nuevas restricciones para evitar la explotación. Aunque la medida no era perfecta, representaba un avance importante. El regreso de los migrantes significaba más que solo trabajo en los campos. Representaba el reconocimiento de su valía, de la importancia de su contribución al sistema agrícola del país. Y mientras los campos comenzaban a llenarse nuevamente de actividad, Carlos y Tom sabían que, aunque el camino era largo y lleno de obstáculos, finalmente había un atisbo de justicia. El regreso de los migrantes trajo consigo una renovada esperanza. Los campos de espárragos, una vez vacíos y desmoronándose, comenzaron a ver la luz nuevamente. Los trabajadores, ahora con un mayor sentido de seguridad, regresaron con su arduo trabajo y dedicación. Las cosechas volvieron a llenarse de vida, y las granjas, aunque golpeadas por la crisis, empezaron a recuperarse. Maggie, que al principio había luchado por comprender el trabajo agrícola, observaba con una nueva perspectiva. Aunque su rol seguía siendo pequeño, se dio cuenta de la inmensa responsabilidad que recaía sobre los hombros de los migrantes. Ella veía con respeto cómo los trabajadores latinos, como Carlos y Tom, tomaban las riendas de la cosecha, mientras los estadounidenses, como ella, trataban de seguirles el paso. Frank, con una sonrisa de alivio, observaba el renacer de su granja. Ya no solo veía a los trabajadores como empleados, sino como la columna vertebral de su negocio. Agradecido, entendió que su supervivencia no dependía solo de la producción, sino de la humanidad y el respeto hacia aquellos que hacían el trabajo más duro. El sistema no era perfecto. La lucha por la justicia para los migrantes seguía adelante. Pero, poco a poco, el país comenzaba a reconocer lo que había sido evidente todo el tiempo: sin los migrantes, sin su trabajo incansable, sin su dedicación, la tierra no podría alimentar a nadie. Y mientras los campos florecían, también lo hacía la esperanza, un paso a la vez. A pesar del regreso de los migrantes y la reactivación de los campos agrícolas, el conflicto no había desaparecido. La situación estaba lejos de resolverse por completo. La sociedad estadounidense seguía dividida en cuanto a la cuestión migratoria, y aunque la reactivación de la industria agrícola daba algo de alivio, las tensiones subyacentes seguían creciendo. Carlos, aunque agradecido por el regreso de los migrantes, no podía olvidar los días difíciles. Cada vez que veía un grupo de estadounidenses trabajando a su lado, con torpeza y lentitud, sentía una mezcla de frustración y tristeza. No solo por ellos, sino por la forma en que el país había manejado la situación. El trabajo en los campos no era solo un empleo, era una lucha diaria por la supervivencia, y muchos de los nuevos trabajadores no entendían la magnitud de esa batalla. Uno de esos nuevos trabajadores era Peter, un joven estadounidense que, tras la escasez de personal, había sido contratado para ayudar en la cosecha de espárragos. Peter, con una actitud optimista pero ingenua, trataba de adaptarse, pero no entendía por qué los trabajadores latinos se movían tan rápido y con tanta destreza. ¿Cómo pueden trabajar tan rápido? Yo apenas estoy logrando llenar una caja, dijo una tarde, visiblemente agotado, mientras se sentaba junto a Carlos. Carlos sonrió amargamente y le explicó que, para él y sus compañeros, ese trabajo era más que solo una fuente de ingreso.
Era un modo de vida, una tradición que había sido transmitida de generación en generación. La experiencia de trabajar en los campos se había forjado con años de práctica, sacrificio, y sobre todo, resiliencia. Lo que ves aquí no es solo trabajo, es la historia de muchas familias, le dijo Carlos. No somos rápidos porque queramos, somos rápidos porque tenemos que serlo. Si no lo hacemos, la cosecha se pudre, y con ella, nuestras esperanzas. Peter, aunque seguía luchando por alcanzar el ritmo, comenzó a comprender lentamente lo que Carlos le había dicho. El trabajo en los campos no era solo una cuestión de esfuerzo físico, era una cuestión de cultura, de resistencia, de una historia de lucha. El regreso de los migrantes, aunque celebrado en muchos sectores, no fue una solución sencilla. Para algunos, la experiencia de trabajar en condiciones precarias seguía siendo una pesadilla. Aunque muchos inmigrantes, como Carlos, podían continuar con su vida laboral en los campos, los salarios seguían siendo bajos y las condiciones de trabajo, duras. La promesa de un trabajo digno seguía siendo solo una promesa lejana para muchos. Además, los empresarios agrícolas, aunque aliviados por la mano de obra, comenzaban a manifestar su desacuerdo con los costos del regreso de los migrantes. Frank, preocupado por los nuevos costos de los visados y las restricciones impuestas por el gobierno, tuvo que tomar decisiones difíciles. En una reunión con otros empresarios agrícolas, la conversación giraba en torno a cómo equilibrar la rentabilidad con el costo humano del trabajo. Lo que necesitamos no es solo mano de obra, necesitamos trabajadores comprometidos, dijo uno de los empresarios. Los migrantes son nuestros trabajadores más comprometidos, y sin ellos, nuestras granjas se desmoronan. Pero el costo es alto, demasiado alto. Y las nuevas políticas nos obligan a ser más cautelosos. Frank, aunque preocupado por la situación, no podía ignorar el hecho de que sin los migrantes, su negocio no sobreviviría. Al final, tuvo que tomar una decisión que cambiaría la forma en que gestionaba su empresa, invertir en programas de apoyo a los migrantes, para garantizar que pudieran trabajar con mayor seguridad y recibir mejores condiciones laborales. Mientras tanto, la vida de los migrantes seguía siendo una lucha constante. Aunque muchos habían regresado, el miedo de ser deportados nunca desapareció. Las historias de redadas y deportaciones seguían circulando entre las comunidades migrantes, y cada día era un riesgo. Carlos, como muchos otros, vivía con el temor constante de que las autoridades pudieran aparecer en cualquier momento. Esa constante amenaza de ser arrestado o deportado creaba una atmósfera de ansiedad y desconfianza entre los trabajadores. Nadie sabía realmente quién estaba vigilando, quién estaba colaborando con las autoridades, y la falta de información sobre las políticas migratorias mantenía a muchos en la oscuridad. Las familias se separaban, se desintegraban, y la tensión seguía creciendo. El miedo y la desesperación eran la moneda de cambio en la vida de los migrantes. Nadie podía hablar abiertamente sobre sus miedos, ya que hacerlo podría significar perder el trabajo. Las familias se mantenían en silencio, esperando el día en que la inmigración podría dejar de ser una amenaza constante. Pero cada día, esa esperanza se veía más lejana. A medida que las semanas pasaban, la situación seguía siendo difícil. Aunque los campos volvían a estar llenos de actividad, las cosechas seguían siendo lentas, y la eficiencia de los trabajadores estadounidenses seguía siendo baja en comparación con la de los migrantes. Pero algo había cambiado, los trabajadores estadounidenses, como Peter, comenzaron a comprender lo que realmente significaba el trabajo agrícola. Peter había comenzado a hablar con algunos de los trabajadores migrantes más veteranos, como Carlos, y empezó a escuchar sus historias. Historias de sacrificio, de esperanza, de lucha. Carlos le habló de su familia, de cómo había dejado su tierra natal en busca de una vida mejor. Lo que muchos no entienden, le dijo Carlos, es que este trabajo no solo se trata de dinero. Se trata de enviar algo de esperanza a las familias que dejamos atrás, de darles una oportunidad de vivir mejor. Las historias de los migrantes se convirtieron en un recordatorio constante de lo que realmente significaba ser parte de ese mundo. Y poco a poco, Peter comenzó a sentir una profunda admiración por esos trabajadores, por su tenacidad, su capacidad de adaptación, y por la fuerza que mostraban a pesar de las adversidades. Con el paso del tiempo,
la relación entre los trabajadores estadounidenses y los migrantes comenzó a transformarse. Aunque las tensiones no desaparecieron por completo, el entendimiento mutuo empezó a crecer. Los migrantes, con su experiencia, ayudaron a enseñar a los estadounidenses los secretos del trabajo agrícola, mientras que los estadounidenses empezaron a entender la importancia de lo que los migrantes traían consigo, no solo fuerza laboral, sino también una profunda tradición de trabajo duro y sacrificio. Carlos, después de meses de trabajar codo a codo con Peter y otros trabajadores estadounidenses, comenzó a sentir una renovada esperanza. Sabía que, a pesar de las dificultades, había algo más grande en juego, la construcción de una comunidad más unida, más consciente de las luchas de los demás. Frank, que había visto cómo la crisis afectaba tanto a los migrantes como a su negocio, también comenzó a comprender la importancia de ese vínculo. Decidió organizar una reunión con sus trabajadores para hablar de sus necesidades y expectativas, y para crear un espacio donde los migrantes pudieran expresar sus preocupaciones. Aquí no solo somos empleados y patrones, dijo Frank. Somos una comunidad. Y si vamos a sobrevivir, tenemos que hacerlo juntos. A pesar de los avances en la integración de los trabajadores migrantes y estadounidenses, algo se estaba fraguando bajo la superficie. Mientras los agricultores y empresarios se esforzaban por adaptarse a la nueva realidad, había quienes aún sentían una resentida competencia. Javier, un trabajador mexicano que había estado en los campos desde joven, comenzó a sentirse incómodo con los cambios. La presencia de más estadounidenses, aunque apreciada por algunos, le parecía una amenaza a la comunidad que tanto valoraba. En una tarde calurosa, Javier se sentó con Carlos bajo una sombrilla improvisada, mirando el campo de espárragos. ¿No lo ves, Carlos? Esto va a cambiar todo. Los estadounidenses no van a entender lo que es trabajar aquí. Solo están aquí porque no tienen otra opción. Ellos no entienden lo que significa el sacrificio de levantarse cada mañana, ir a los campos y hacerlo por necesidad. Carlos miró a Javier, aunque comprendía su frustración, no compartía su pesimismo. Lo sé, Javier. No es fácil. Pero tal vez eso sea lo que necesitamos, darles una oportunidad para que vean lo que somos capaces de hacer. Imagina vivir cada historia como si fueras parte de ella. Eso es lo que nuestro nuevo ebook puede hacer por ti. Si buscas experiencias narrativas profundas y emocionantes, este es tu momento. Con nuestro nuevo iBook transformarás la manera en que experimentas historias. Este sistema exclusivo te llevará a mundos fascinantes, conectando contigo como nunca antes. Pero esto no estará disponible por mucho tiempo. Aprovecha el precio especial de 9,99 € antes de que termine la oferta. Haz clic ahora y comienza a vivir las historias como siempre lo soñaste. No pierdas esta oportunidad. Haz clic en el enlace y comienza hoy. Y si ellos aprenden, si entienden lo que significa este trabajo, entonces tal vez las cosas puedan cambiar para todos. Javier no estaba convencido. El miedo a lo desconocido seguía acechando en su corazón. ¿Qué sucedería si, con el tiempo, los estadounidenses comenzaban a reemplazar a los migrantes en los campos? ¿Qué pasaría con las familias que dependían de esos trabajos? Mientras el sol se ponía detrás de las montañas, una noticia inesperada sacudió a la comunidad de trabajadores migrantes. En un intento por mejorar las condiciones laborales, varios grupos de migrantes habían comenzado a organizar protestas en diferentes partes del país. Aunque las protestas eran pequeñas y no siempre se hacían públicas, representaban un símbolo de la creciente insatisfacción. Carlos se encontró atrapado en medio de esta protesta, siendo testigo de un movimiento que parecía crecer cada día. Sin embargo, las autoridades locales comenzaron a intervenir, arrestando a los manifestantes y desmantelando las protestas antes de que pudieran ganar fuerza. La violencia de las redadas y la represión de la protesta dejaron a muchos trabajadores desanimados. ¿De qué sirve protestar si no tenemos nada que ofrecer más allá de nuestras manos trabajadoras?, se lamentó Javier durante una conversación con Carlos. Ellos no nos escuchan. Nos ven como piezas de un engranaje. Si se nos rompe, hay otros que tomarán nuestro lugar.
Pero somos humanos, Carlos. Y nadie está dispuesto a darnos una oportunidad. Carlos entendió el dolor de Javier, pero aún sentía que había una oportunidad. La protesta no es solo por el trabajo. Es por nuestra dignidad. Y aunque nos callen, no vamos a dejar de luchar. Tal vez no sea hoy, tal vez no sea mañana, pero algo tiene que cambiar. A medida que la tensión crecía en el campo y la comunidad migrante luchaba por ser escuchada, los trabajadores estadounidenses también comenzaron a hacer frente a las dificultades de la vida laboral. Peter, el joven que había comenzado con entusiasmo pero pronto se dio cuenta de la magnitud del trabajo, se encontraba en una encrucijada. Las largas horas bajo el sol abrasador, el trabajo repetitivo y agotador, lo estaban agotando mentalmente. Sin embargo, algo en él había cambiado desde su primer día. En una noche de descanso, Peter se acercó a Carlos, quien estaba sentado en la entrada de la choza que usaban como base. Carlos, ¿cómo puedes soportarlo todos los días? ¿Cómo sigues trabajando en esto con tanta determinación? Carlos lo miró fijamente. Porque no tengo otra opción, Peter. Este es el trabajo que puedo hacer. Y es el trabajo que me ha dado una vida, una familia, y la esperanza de un futuro. Eso es lo que nos mantiene aquí. No somos solo trabajadores. Somos sobrevivientes. Y lo que hagamos hoy, lo que sembremos hoy, es lo que comerán nuestros hijos mañana. Peter reflexionó sobre las palabras de Carlos. La idea de la resiliencia se convirtió en una semilla que comenzó a germinar en su mente. Quizás, había algo más profundo en el trabajo agrícola, algo que él aún no comprendía completamente, pero que podría aprender si persistía. Una semana después de la pequeña conversación con Peter, los empresarios agrícolas comenzaron a notar algo alarmante: la eficiencia en el trabajo no estaba mejorando. El número de estadounidenses dispuestos a continuar con el trabajo de campo estaba disminuyendo, y la competencia entre trabajadores aumentaba. Frank, el empresario que había invertido en el regreso de los migrantes, se encontró con un dilema difícil. En una reunión con sus colegas, las preguntas se acumularon. ¿Realmente podemos seguir contando con los trabajadores migrantes a largo plazo? ¿No crees que deberíamos enfocarnos más en entrenar a los estadounidenses, a fin de reducir nuestra dependencia de la mano de obra extranjera? La respuesta de otro empresario fue clara: el problema no está en los migrantes. El problema es que los estadounidenses no entienden el ritmo, la dedicación, y la realidad del trabajo agrícola. Ellos vienen por un salario, pero no vienen por la cultura, la historia, ni el sacrificio que implica. Mientras los empresarios discutían las alternativas, la situación en los campos se hacía cada vez más insostenible. Las cosechas comenzaban a pudrirse, y la falta de trabajadores capacitados estaba afectando la producción. El gobierno, presionado por los empresarios agrícolas, comenzó a considerar una solución controversial: la ampliación de los programas de visas para trabajadores agrícolas temporales. Sin embargo, esta solución también tenía sus costos. Los trabajadores migrantes que regresaban se encontraron atrapados en un ciclo de dependencia, ya que los contratos temporales no ofrecían la estabilidad ni la seguridad que ellos y sus familias necesitaban. Aunque las cosechas se recogían, la sensación de inseguridad se extendía por las filas de trabajadores. Carlos, mientras tanto, sentía la presión de la incertidumbre. ¿Qué futuro tendría su familia si las condiciones no cambiaban? A pesar de su esperanza, sentía el peso de las decisiones que se tomarían en los próximos meses. ¿Sería el trabajo agrícola una solución permanente para él y su gente, o simplemente un paso más hacia una vida de precariedad? La tensión estalló una tarde de agosto. Mientras la comunidad de trabajadores, tanto migrantes como estadounidenses, se reunían en el campo para discutir las últimas noticias sobre la política migratoria, algo inesperado ocurrió. Un grupo de trabajadores se plantó en medio de la cosecha y se negó a seguir trabajando hasta que se les aseguraran mejores condiciones laborales. Carlos, que había sido un moderador entre los distintos grupos, se acercó a ellos con cautela. ¿Qué quieren? ¿Cómo podemos mejorar las cosas para todos? Un líder del grupo de migrantes levantó la voz. No queremos más promesas. Queremos algo real. Queremos dignidad.
Queremos que nuestros hijos no tengan que irse a casa sin comida. Queremos ser tratados con respeto. Si vamos a trabajar aquí, entonces debemos ser parte de algo más grande. Carlos miró a su alrededor, viendo cómo los diferentes grupos comenzaban a unirse por una causa común, la necesidad de ser tratados con dignidad y justicia. El sol comenzaba a ponerse sobre los campos, tiñendo el horizonte con tonos naranjas y rojos que daban una sensación de calma después de la tormenta. Carlos estaba parado, mirando al frente, con una mezcla de cansancio y esperanza en su rostro. El trabajo en el campo no había terminado, pero algo dentro de él había cambiado. Las conversaciones que había tenido con sus compañeros, tanto migrantes como estadounidenses, empezaban a dar frutos. A pesar de las tensiones, la unión entre los trabajadores había crecido. En la última reunión, después de semanas de incertidumbre, los empresarios y los trabajadores habían llegado a un acuerdo. Las condiciones laborales habían mejorado, aunque de forma modesta. Los migrantes recibirían un salario más justo, acceso a mejores condiciones de vivienda y salud, y los estadounidenses recibirían una capacitación más adecuada para comprender y respetar el trabajo en el campo. Aunque el acuerdo no resolvía todos los problemas, había algo más importante que había nacido de esa lucha, un sentimiento de solidaridad que cruzaba fronteras. Peter, quien antes dudaba de todo el sistema, había aprendido a valorar el esfuerzo y sacrificio que implicaba trabajar la tierra. Ahora, se encontraba de pie al lado de Carlos, ofreciendo una palabra de aliento a los trabajadores más nuevos. Había comenzado a comprender lo que significaba formar parte de esa comunidad, más allá del trabajo físico. «¿Sabes, Carlos?», le dijo Peter mientras ambos observaban a los demás trabajadores reunirse para iniciar un nuevo día. «Nunca imaginé que el trabajo en el campo podía significar tanto para la gente. Yo venía aquí buscando una forma rápida de hacer dinero, pero ahora entiendo lo que realmente está en juego». Carlos sonrió levemente, viendo en los ojos de Peter la transformación que había experimentado. «Es más que dinero, Peter. Es nuestra vida, nuestra cultura, nuestra forma de ser. Aquí no solo recogemos espárragos. Aquí estamos sembrando el futuro». La conversación quedó suspendida en el aire mientras los dos hombres observaban cómo el sol se ocultaba tras las montañas, como una metáfora de la lucha que aún quedaba por delante. Aunque las heridas aún no sanaban por completo, el primer paso hacia un futuro mejor había sido dado. El día siguiente llegó con la promesa de un nuevo comienzo. Las noticias sobre el acuerdo entre empresarios y trabajadores se extendieron por las redes, y aunque no todos estaban contentos, se notó un cambio palpable en el ambiente. Los campos no solo estaban llenos de trabajadores, sino de esperanza. Había un compromiso renovado de trabajar juntos, sin importar de dónde venían, sino hacia dónde querían llegar. Carlos, mientras caminaba por el campo con su sombrero de paja, pensaba en las futuras generaciones. En sus hijos, en los de Javier, en los de Peter. En todos los niños que un día caminarían por esos mismos caminos, pero con la certeza de que sus padres habían luchado por algo más que sobrevivir. Habían luchado por el respeto, por la dignidad, por un futuro en el que el trabajo no fuera solo un medio de subsistencia, sino una forma de construir comunidad. Quizás, finalmente, hemos encontrado la forma de caminar juntos, pensó Carlos, mientras el sonido de las cosechadoras se fundía con la brisa fresca de la tarde. Y así, con la promesa de un futuro mejor, concluimos nuestra historia de lucha, sacrificio y esperanza. Aunque los caminos por recorrer siguen siendo inciertos, la unidad y el respeto mutuo han logrado marcar un cambio en la vida de muchos. Como siempre, el trabajo, la perseverancia y la solidaridad son las claves para transformar no solo los campos, sino nuestra sociedad. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, compartir y suscribirte a mi canal para no perderte nuestra próxima narración. Recuerda, cada historia tiene el poder de inspirar un cambio. Nos vemos en la próxima.